Hermano, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Espero que hoy el micrófono no me vaya a dar problemas. Si me da, entonces lo apagamos. Quiero animarle a buscar en sus Biblias, en el libro de Santiago, capítulo 3. Libro de Santiago, carta de Santiago, capítulo 3. Amén. Carta de Santiago, capítulo 3. Amén. Santiago capítulo 3. Antes de ir al pasaje, hermano, quiero hacerle un anuncio. Este año, hermano, solamente nos quedan 2 estudios bíblicos para terminar el año. Vamos a terminar con esta serie el último miércoles de diciembre. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dar la última clase, el último pecado que vamos a estar tratando el miércoles que viene. Y el miércoles de más arriba vamos a dar un resumen de todos estos pecados que hemos visto durante la semana, durante este periodo. Y el año que viene, hermano, cuando empiece el nuevo año, estamos decidiendo qué vamos a dar, porque tenemos 2 opciones. Una es comenzar una serie nueva que se llama El Panorama Divino, y es la Biblia completa de Génesis y Apocalipsis. No es que vamos a estudiar la Biblia completa, sino que vamos a estudiar cuál es el tema de la Biblia, un panorama de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y, hermano, la otra opción que quiero, estoy valorando, es que vamos a repetir la serie de cómo estudiar la Biblia. ¿Cuántos se acuerdan de esa serie? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano solamente, cuántos de ustedes han podido poner en práctica lo que aprendieron en esa serie? ¿Cuántos se acuerdan? Lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a repetirla, porque hay hermanos que han llegado nuevos también, y es importante que ellos lo tengan presente y adquieran esos conocimientos. No es seguro todavía, estamos debatiéndolo entre estos dos, pero creo que cualquiera de los dos que hagamos será una buena opción para nosotros como iglesia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos por delante. Santiago capítulo 3, hermano, vamos a leer del verso 1 en adelante hasta el verso 5. Dice la Biblia, hermano: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir como iglesia, Señor, una vez más, para, Señor, aprender más de ti. Señor, en esta noche yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú a cada uno de nosotros, Señor, nos des, Señor, oídos para oír tu palabra, nos dé un corazón entendido para poder comprenderla, y nos des ojos para ver a Cristo y su gloria en tu palabra. Ilumíname, Señor, para poder explicarla, Señor, y aplicarla, Señor, a tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí esta noche. Tú conoces nuestra necesidad de ti. Yo te ruego que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres, Señor, y que perdones nuestro pecado.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, vamos hoy a estar hablando acerca del pecado de la lengua. El pecado de la lengua, hermano, como uno de los pecados, hermano, aceptables. Y siempre, hermano, que comienzo esta serie, siempre hago la misma aclaración. Cuando hablamos de pecados aceptables, ¿de qué estamos hablando? ¿De pecados que están bien que lo hagamos? ¿No? ¿O sí? No. ¿A qué nos estamos refiriendo? Rolín. ¿A pecados, hermano? Hermano, ¿usted que levantó la mano? No, usted, sí. No, Judy. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de pecados aceptables? De pecados que creemos que no están tan mal. Exactamente, pecados que no creemos que están tan mal y según nuestra norma son aceptables, pero delante de Dios son ¿qué cosa? Pecado, ¿verdad? Nos hacen culpables de pecado. Y uno de los pecados, hermanos, más comunes entre nosotros, los seres humanos, aún entre los cristianos, es el pecado de la lengua. ¿Saben, hermanos? Pues un dato curioso, solamente en el libro de Proverbios hay 60 advertencias acerca de este pecado. Solamente en el libro de Proverbios hay 60 versículos que nos advierten acerca de este pecado. Y no solamente el libro de Proverbios, sino Santiago, como acabamos de leer, y también, hermano, el mismo Señor Jesucristo. Quiero que leamos juntos este pasaje. Ya leímos Santiago 3, vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 36. Mateo capítulo 12, verso 36. Amén. Hermana, por favor. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Fíjate, hermano, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Fíjate, hermano, que nosotros lo vemos como algo tan simple, pero el Señor Jesús le da a esto, hermano, una importancia tremenda. Y Él dice que de toda palabra, como ociosa, que digamos, tendremos que dar cuenta por ella en el día del juicio. Toda palabra ociosa es toda palabra, hermano, que nosotros decimos que no debemos decir. Es por eso, hermano, que Santiago también dice, vamos a leer ahí mismo en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, déjenme ver si encuentro este verso, que no lo tengo en mis notas. Santiago 1, verso 19. Santiago capítulo 1, verso 19. Amén. Dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea como pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuántos de ustedes habían leído este versículo anteriormente? Amén. ¿Verdad? Dice Santiago, todo hombre, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Amados hermanos, cuando nosotros leemos ese pasaje en el contexto, lo que Santiago está diciendo es: todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios. Y sea, ¿qué cosa? Tardo para hablar. Lo que está diciendo, hermano, es que todos los hombres debemos, en la misma manera que somos, debemos ser prontos para oír la palabra de Dios. Debemos ser tardos para hablar. Debemos de pensar antes de hablar. Debemos de pensar lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque de toda palabra que digamos ociosa, vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. Y le voy a poner, y este pasaje, hermano, este versículo, estas palabras de Jesús, es
constituye una advertencia profunda para nosotros los cristianos. Y por esta palabra de Jesús es que nosotros tenemos que tener en cuenta el consejo de Santiago. ¿Por qué, hermano? Porque yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan qué fue lo que dijeron o qué fue lo que le dijo a su esposo o a su esposa hace 2 semanas atrás? El lunes de hace 3 miércoles atrás. ¿Usted se acuerda lo que le dijo por la mañana a su esposo o a su esposa? ¿Usted sí? Mire, hermana, está bien. Hermano, bueno, vamos a ponerlo vamos a hacer la pregunta de una manera diferente. La última vez que usted se enojó con su esposo o su esposa, ¿usted se acuerda qué fue lo que le dijo? El hecho es, hermano, le hago esta pregunta porque muchos de nosotros no nos vamos a acordar quizás, pero el Señor lleva récord de todo lo que nosotros decimos. Y es por eso que nosotros no podemos, hermano, tomar a la ligera el pecado de la lengua. Ahora bien, hermano, ¿qué es el pecado de la lengua? ¿Quién me puede decir qué es el pecado de la lengua? Cuando hablamos del pecado de la lengua, ¿cuál es el primer pecado que viene a nuestra mente? Chismear, ahí está, hermana, maldecir, pero el primer pecado que viene a nuestra mente es precisamente chismear, ¿verdad? Cuando vemos a una persona, por ejemplo, que le gusta chismear, y vamos a hablar un poquito acerca del chisme hoy. Nosotros generalmente, por ejemplo, en mi país decimos, esta persona, si Pedro, por ejemplo, no hay ningún Pedro aquí hoy, si Pedro le gusta chismear, a Pedro, todo en el barrio dicen, Pedro tiene la lengua larga, o suelta, o tiene la lengua más larga que una corbata, ¿verdad? Porque el primer pecado en el cual pensamos cuando hablamos del pecado de la lengua es precisamente en el chisme. Ahora, cuando nosotros pecamos con nuestra lengua, hermano, cuando hablamos de otros, pecamos con nuestra lengua cuando hablamos de otros, ¿verdad? Es el chisme, y hay otros pecados que tienen que ver con eso también. Y pecamos con nuestra lengua cuando hablamos con otros o con otras personas. Usted sabía que aún cuando usted habla con otra persona, usted puede estar pecando con su lengua, ¿verdad? Ahora bien, quiero que mires esta lista que te voy a poner aquí. El chisme, hermano, ¿qué es lo que es el chisme? Hablar mal de otra persona. ¿Qué más? Pero no necesariamente un chisme es negativo. Siempre el chisme es negativo. Entonces, porque cuando nosotros pensamos en el chisme, lo primero que viene a nuestra mente es lo que el hermano Ubaldo dijo. Es hablar mal ¿de quién? De otra persona. Si yo le digo, por ejemplo, a Pedro, oye Pedro, Roberto se fue para Europa. Nosotros normalmente, si sabemos que no es así, normalmente nosotros decimos, oye, pero qué chismoso tú eres, porque eso no es así. Ahí vamos ahorita. Pero el chisme, hermano, cuando hablamos de chisme específicamente, estamos hablando de la divulgación de, ¿sabe? Es divulgar información, hermano, sobre otra persona. En una forma, hermano, que, ¿sabe? Con la intención de hacer daño, aun cuando esa información es verdad. Eso es chisme. Cuando yo divulgo una información acerca de Pedro de una manera no favorable, ¿verdad? Aun cuando sea verdad, esa información, eso que estoy haciendo es chisme. Porque lo estoy haciendo, hermano, de una manera desfavorable para esa persona. Ahora,
Y quizás muchos de nosotros digamos, ay hermano, pero es que nosotros no somos chismosos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, nos hemos hecho especialistas. Porque le voy a poner un ejemplo clásico. Y este ejemplo se lo he puesto en otras ocasiones. Vamos a suponer que Ramón me dice, hermano, tengo este problema en mi matrimonio. Quiero que ore por mí. ¿Verdad? Puede ser un caso, ¿sí o no? Y Ramón me está hablando a mí, me está diciendo, hermano, yo quiero que usted ore por mi matrimonio. Y yo le digo, sí, ¿cómo no, hermano? Yo voy a orar por ti. Y vengo después donde está un hermano, otro hermano, y digo, oye, ¿sabes qué? El hermano Ramón me pidió oración por su matrimonio, porque lo que están pasando es tremenda crisis. Ahí se comenta hasta que golpes han habido. Tenemos que orar por ellos. Si es algo que pasa, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad? Ahora, eso, hermano, es una manera muy sutil ¿de qué? De chismear. Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros, ciertamente la Biblia dice que nosotros debemos ¿de qué? De orar los unos por los otros. ¿Sí o no, hermano? La Biblia dice que nosotros debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero si el hermano Ruperto viene y me dice, hermano, yo quiero que usted ore porque tengo esta situación como cristiano, hermano, la pregunta que yo le debo hacer a Ruperto, ¿cuál es? Ruperto, ¿está bien para ti si yo comento con otro hermano y pido a otro hermano que estén orando por ti también en esta situación? Y ahí Ruperto me va a decir, hermano, no, yo quiero que esto se quede entre nosotros. O, hermano, está bien que usted le diga a otro hermano para que todos estemos orando por esta situación. Porque nosotros debemos pensar algo, hermano. Si Ruperto quisiera que todos supieran su problema, ¿qué es lo que haría Ruperto? Se lo diría a todos, hermano, yo quiero que usted de iglesia esté orando por este problema. O sea, nosotros, hermano, cuando un hermano viene y nos pide en privado, hermano, ora por mí, por esta situación. Hermano, nosotros no tenemos la libertad de decirle a otro hermano, si este hermano no nos autoriza. Porque el 90% de las veces que nosotros decimos, hermana, te voy a decir esto para que ores por el hermano Carlos. ¿Sabes? Mira, él pide oración por esto. Y le digo el problema a la hermana. El problema es que el hermano Carlos me dijo a mí en privado. ¿Sí o no, hermano? Y la hermana va y le dice a la hermana Felicia, oye Felicia, ¿sabes que el hermano tal me dijo que orara por el hermano Carlos que tiene este problema? El 90% de las veces que nosotros hacemos eso, hermano, el 90% de las veces lo que ocurre es que todo el mundo se entera del problema del hermano y solamente una pequeña minoría de todo el mundo que lo sabe ora por el hermano. ¿Sí o no, hermano? No todos. No todos, ¿verdad? Entonces por eso nosotros tenemos como cristianos, hermano, que tener cuidado cómo manejamos ese tipo de información, ¿verdad? Porque es una manera muy sutil, ¿verdad? Y aún a veces hasta sin intención de caer en el chisme. Ahora bien, otro pecado, las calumnias. Pecamos con nuestra lengua cuando calumniamos. ¿Qué es lo que es calumniar, hermano? ¿Cómo? De levantar falso testimonio. Ahora, ¿cuándo nosotros levantamos falso testimonio de una persona? Es cuando hablamos, cuando decimos algo que no es cierto. Cuando esa persona no está presente, también puede que aplique también que estamos calumniando a esa persona. ¿Qué más, hermano? Por ejemplo, si ahora un hermano dice una expresión, voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que hay un hermano dirigiendo un culto o está conversando con otro hermano. Y en ese momento ese hermano le dice al otro hermano, hermano, ¿sabes que leí el Salmo 14 que dice el necio en su corazón
no hay Dios. Y en ese momento que el hermano está diciendo, no hay Dios, pasa un otro hermano por ahí, otra persona. Y esa persona le dice a otro, oye, tú sabes que oí al hermano tal decirle al otro hermano que no hay Dios. ¿Puedes creer que qué incrédulo es este hermano? ¿Usted cree que eso es calumniar, hermano? Es calumniar. ¿Por qué? Porque estamos mal representando lo que ese hermano dijo. Porque él en ningún momento dijo, ¿qué cosa? Que no había Dios. Él simplemente está citando un salmo, pero yo lo único que oí fue, no hay Dios. Ahora, si por ejemplo, nosotros, y es una manera de calumniar a una persona, cuando nosotros estamos mal representando lo que esa persona está diciendo. Ahora bien, hermano, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en esto? Si por ejemplo, hermano José y yo estamos hablando, y José dice algo que a mí, que yo lo interpreto de una manera, y lo que el hermano dijo quizás un poquito conflictivo, o lo que yo entendí quizás un poquito conflictivo, ¿cuál debe ser mi posición como cristiano o mi actitud como cristiano? Yo debo siempre preguntarle al hermano, hermano, usted lo que quiso decir fue esto. ¿Sí lo entienden, hermano? O no, o lo tengo perdido, ¿eh? Se lo voy a explicar de nuevo. Hay veces, hermano, que nosotros podemos mal representar lo que otra persona dice. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos calumniando a la otra persona. Cuando nosotros ponemos palabras en boca de otra persona, que esa persona no ha dicho, es una forma de ¿qué? De calumnia. ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo, estoy afirmando algo que esa persona nunca dijo. Quizás fue lo que yo entendí, pero no fue lo que él dijo. ¿Sí lo entienden? Entonces, cuando yo estoy conversando con alguien, por ejemplo, el hermano José, como yo digo, y José dice algo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque generalmente eso pasa cuando es algo controversial. Me llama la atención y yo vengo y yo entendí algo. Yo vengo donde está el otro hermano y le digo, José dijo esto. Cada vez que usted diga, hermano, fulano dijo esto, usted tiene que asegurarse de ¿qué? De que lo dijo con las mismas palabras que usted lo está diciendo. Ahí está conjugando las dos, el chisme y la calumnia. Sí, son bien parecidos. Son, hermano, son, ¿cómo se llama esto? Son primos. Porque hay veces, hermano, que yo puedo venir donde está la misma persona, decir, no, José, porque tú me dijiste tal. Pero no fue lo que José dijo. Eso fue, ¿qué cosa? Lo que yo entendí. Y antes de yo decir, José dijo, porque cuando yo digo algo, cuando yo hago esto, hermano, yo estoy acusando a una persona de decir algo que no dijo. ¿Y eso qué cosa es? Calumnia. Pero sí se da cuenta qué sutil puede ser esto, hermano. Y cómo nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Ahora, otro pecado de la lengua, hermano, es las palabras hirientes. Cuando nosotros herimos, hermano, con palabras a otra persona, estamos pecando con nuestra lengua. Cuando decimos, hermano, mentira, estamos pecando con nuestra lengua. Cuando, hermano, decimos palabras obscenas, estamos pecando con nuestra lengua. Y ahí, hermano, quiero hacer un paréntesis cuando hablamos de las palabras obscenas. ¿Cuántos de ustedes trabajan con personas, hermano, con personas inconversas? La mayoría, ¿verdad? Hay veces, hermano, que quizás usted está conversando con una persona inconversa en su centro de trabajo y usted no dice malas palabras. Pero el compañero de trabajo suyo las dice y nosotros tendemos, cuando oímos a un compañero de trabajo decir una palabra obscena, decir malas palabras o hacer un chiste de malas palabras, nosotros tendemos ¿a qué? A reírnos. Y cuando nosotros nos reímos
cuando otra persona dice una mala palabra o un chiste, hermano, de doble sentido, cosas así, hermano, estamos participando ¿de qué? De su pecado. Pero la razón por la cual nosotros tendemos, hermano, a reírnos es porque nosotros queremos ser ¿qué cosa? Queremos parecer, hermano, o queremos lucir que somos amables, o no queremos lucir que somos el atravesado del grupo. O queremos, exactamente, o queremos ser aceptados. Pero como, y yo le voy a decir algo, hermano, como un pastor decía, y eso siempre se me quedó grabado en mi mente. Si usted agrada a Dios, no importa a quién usted desagrade. Y si usted desagrada a Dios, no importa a quien usted agrade. ¿Verdad? Ahora, pecamos con nuestra lengua, hermano, cuando exageramos. La exageración, hermano, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es la exageración? Irse al extremo en un comentario, y es un tipo de qué. ¿Por qué exagerar es pecado? Porque estamos agregando algo que no es. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a suponer que el hermano Pedro nos vino al culto el domingo pasado. Y yo me topo a Pedro en United. Le digo, Pedro, si llegas a ir al culto el domingo, lo que te perdiste. En el culto habían cerca de 80 personas. Y nada más habían 60. Por un ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con eso? ¿Cómo? Exagerando. ¿Y qué más? Mintiendo. Porque la exageración, pecamos con nuestra lengua cuando exageramos, porque la exageración es un tipo de ¿qué? De mentira. Hermano, y usted no ha escuchado, ¿verdad que a veces somos exagerados? Y la exageración, hermano, ¿verdad? No la vemos como un pecado. ¿Sí o no, hermano? Cuando una persona, incluso, hermano, nosotros no miramos de la misma manera a una persona que tenga fama de ser mentiroso, a una persona que tenga fama de ser exagerado. ¿Sí o no? Pero la exageración es un tipo de mentira también, hermano. Ahora, cuando hablamos del pecado de la lengua, hermano, estamos hablando todo a esta pequeña lista, hermano, y quizás hay otros, hermano, que se puedan incluir. Pero quiero, hermano, que veamos ahora qué es lo que dice la Biblia acerca de estos pecados. Quiero que busquemos en nuestra Biblia, hermano. También el ser labioso. Bueno, labioso, no sé si también los cubanos saben, ¿no? Pero cuando está diciendo cosas que como para hacer algo, a lo mejor es honesto, ¿no? O honesto, pero tratar de cometer. Labioso, sí, ¿no? Sí, nosotros decimos eso muelero. Muelero. Sí. También incluye ahí, bueno, la difamación. Difamación es que es un tipo de calumnia. Difamación, todo lo que nosotros, todo comentario, toda palabra que yo diga, hermano, con la intención de dañar a otra persona, es ¿qué cosa? Pecado. Ahora bien, hermano, usted se recuerda, creo que fue el miércoles pasado, si mal no recuerdo, que le dije, las palabras son como ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda de la comparación que yo hice? Las palabras son como ¿qué? Como balas. Muy bien. ¿Por qué? Porque después que sale de su boca, hermano, usted, hermano, no tiene, ¿verdad? Al igual que no tiene, hermano, cómo recoger lo que usted dijo. Y lo otro, hermano, después que sale de su boca, usted es responsable. ¿Por qué? Por lo que usted dijo. Al igual que una bala, cuando una bala sale del cañón, hermano, el dueño de la pistola es responsable por el daño que esa bala haga. Y después que apriete el gatillo no tiene manera de cómo recoger esa bala para atrás. ¿Sí o no, hermano? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros hablamos. Ahora, vamos a ver Levítico 19, 16, hermano que lo tenga. Vamos a buscar algunos textos. Levítico 19, 16. Hermano que lo tenga, se pone en pie y lo lee.
No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No andará como. ¿Qué dice la versión suya, hermano? No andarás chismeando entre tu pueblo. Y la de Lupita dice calumniar, ¿verdad? Ahora, fíjate, hermano, ¿qué tú notas en ese pasaje? ¿Qué tú notas en el pasaje? Mira el pasaje, mira el texto. Dime qué tú notas. Que el Señor, hermano, pone en el mismo nivel el pecado de calumniar o de chismear con el pecado de qué? De matar. ¿Qué es lo que te dice eso, hermano? Que no es tan aceptable como nosotros creemos que es. ¿Qué te dice eso? Que no es ok chismear. Porque el chisme o la calumnia, o las palabras que nosotros, o sea, en este caso el chisme o la calumnia, siempre tienen un efecto como destructivo. Entonces no atentarás contra la vida, no se quiere decir, es como... Hay buena pregunta, hermano. Miren, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Qué mandamiento viene a su mente cuando usted lee eso? No matarás. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que Jesucristo le dijo a los discípulos, a los judíos, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable de qué? De juicio. Porque el que le dice necio, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué hizo? Lo mató en su corazón. Porque los judíos pensaban, hermano, que si no lo mataban no había problema. No, pero Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, cualquiera que le diga necio o tonto o lo que sea a su hermano, es culpable de juicio. Por eso, hermana, que ahí en el texto, atentar el chisme o la calumnia, el Señor lo pone al mismo nivel o en la misma categoría que atentar contra la vida de tu hermano. Porque nosotros atentamos contra la vida de una persona cuando le tratamos de meter el puñal, pero también yo atento contra la vida de la persona cuando yo empiezo a regar información, aun cuando esa información sea verdad, con el propósito de destruir a mi hermano. ¿Verdad? Es por eso que el Señor lo pone en el mismo nivel. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos. ¿Verdad? Ahora, fíjate este pasaje, hermano. Salmo 101, verso 5. Salmo 101, verso 5. ¿Quién lo tiene, hermano? Vean. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Lupita, ¿qué dice la versión de la América, hermano? Dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Fíjate, hermano, por eso me gusta tanto la Biblia de la América, porque lo presenta mucho más claro. Dice la Reina Valera que al que solapadamente infama, ¿qué es lo que es infamar a una persona? Calumniarla. Al que solapadamente, cuando usted lee eso, usted dice solapadamente, ¿qué significa eso?
La Biblia de América lo dice, el que en secreto difama o calumnia o chismea de su hermano. ¿Qué pasará, hermano? Dice, yo lo destruiré. ¿Qué te dice eso, hermano? ¿Qué te dice eso? Que el Señor no mira, ¿sabe? Que o dicho de otra manera, el pecado del chisme o los pecados de la lengua no son tan sutiles como nosotros creemos que son muchas veces. Mira este otro pasaje. Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. Hermano que lo tenga, se pone en pie lo leo. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjate cómo dice ese texto, hermano. ¿Lo encontró, hermano? Sí. Igual. ¿Cómo? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermano amigo. ¿Esa es la misma versión? Sí. Sí. A ver, repite, yo creo diferente. Sí, la repite las Américas. El 28 Ujú. dice, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Bien parecido. Ahora, ¿qué dice la Biblia ahí, hermano, del hombre chismoso? O el calumniador. Porque el chisme, hermano, generalmente, ¿qué es lo que hace? Destruye, separa amigos. Oye, Margarita, ¿tú sabes lo que me dijo Julia? Julia me dijo que tú taca. ¿Y qué es lo que está provocando? ¿Qué es lo que está provocando esa persona? Separar, o dividir una amistad. ¿Y cómo Dios cataloga a la persona que hace eso? Mira el texto. ¿Cómo Dios lo cataloga? Perverso. El chismoso y calumniador es una persona perversa. Por eso que nosotros los cristianos no podemos, hermano, tratar con tanta ligereza un pecado como ese, como ningún otro pecado. Fíjate, hermano, Proverbios 17:9, ahí mismo en Proverbios 17:9. Hermano, Ajá. por ejemplo, nosotros convivimos con muchas personas, entonces normalmente hay mucho chisme, ¿no? En casi todas partes. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cómo convivimos con compañeros así? O sea, porque tenemos que ir conviviendo. Exacto. Ahí eso te lo voy a responder ahorita, hermano, porque de eso quiero hablar ahorita. Pero es muy buena pregunta, hermano. Mira Proverbios 17:9. ¿No leo? Sí, léalo. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca ¿qué cosa? Amistad. Pero el que la divulga, ¿qué hace? Aparta al amigo. Hermano, yo te pregunto, cuando dice el proverbio, el que cubre la falta busca amistad, está hablando ahí, hermano, de que nosotros, que está bien pasarle por alto al pecado de una persona o de un hermano. Porque dice, el que cubre la falta busca la amistad, pero el que la divulga aparta al amigo. Lo que está diciendo el texto es, me pregunto, ¿que está bien pasarle por alto el pecado del hermano? No, hermano. ¿Y por qué sabemos que no es eso? Porque dice la Biblia, hay del que a lo bueno le dice ¿qué cosa? Malo, y a lo malo le dice bueno. Lo que está diciendo ahí el proverbio, hermano, es que si yo sé, si una persona, yo sé que un hermano tiene un pecado, está luchando con un pecado específico, y yo lo sé,
¿Qué yo tengo que hacer con ese hermano? Oye, hermano, aprovechando que estamos aquí reunidos y que no está Pedro, yo les quiero decir, vamos a orar, porque mire, Pedro está luchando con este pecado. ¿Es eso que debemos hacer? No, si yo sé que Pedro está luchando con ese pecado, ¿qué yo tengo que hacer, hermano? Y aplicarle ¿qué cosa? Mateo 18. Si yo sé que ese hermano está luchando con un pecado, yo tengo que ir a hablar con el hermano y llamarlo a ¿qué, hermano? Al arrepentimiento. Y si el hermano, porque hay veces, hermano, que hay hermanos que están luchando con un pecado y usted lo llama al arrepentimiento, el hermano se arrepiente, pero es un vicio, lo que sea, y vuelve a caer. Pero mi deber como cristiano no es divulgarlo, sino, hermano, ayudar al hermano. Ahora, cuando ese hermano lo llamamos al arrepentimiento y no se arrepiente, es ahí donde yo tengo que hacer ¿qué cosa? ¿Qué es lo otro que tengo que hacer después de eso? Yo voy a agarrar a Juan conmigo y digo, Juan, vamos a ir a hablar con Pedro. Porque ya yo personalmente hablé con Pedro, pero Pedro no se quiso arrepentir. Y yo llevo a Juan conmigo, entonces Juan y yo hablamos con Pedro, lo llamamos al arrepentimiento. Y si Pedro no se arrepiente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar a otro hermano, a Julio, y llevo a Julio, a Juan, y vamos los tres. Y si después de eso no se arrepiente, ¿qué tengo que hacer? Decirlo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, los hermanos, lo llamen al arrepentimiento. ¿Ve? Por eso, hermano, porque la Escritura nos manda a hacer eso, podemos decir que el proverbio no está diciendo que nosotros debemos encubrir el pecado. Lo que debemos hacer, hermano, es, si usted sabe que un hermano está en pecado, trata con ese hermano, ayúdale, ministrale con la palabra del Señor. Y si se arrepiente, todo quedó ahí. Pero no debemos, ¿qué cosa? Divulgarlo. A no ser que el hermano no se arrepienta o esa persona no se arrepienta y ya yo haya ido por el proceso que dice la Biblia, ¿verdad? De Mateo capítulo 18. ¿Lo entendieron, hermano? Por eso dice el texto, el proverbio, que el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta a la amiga. Ahora mire este pasaje, hermano. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Aquí, bueno, en el 18, más adelante, también hay uno que dice, un verso que dice, en el 8, que dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Que les encanta el chisme. Exacto. Y hermano, el problema del chisme, tan chismoso no es el que dice el chisme, o sea, tan chismoso es el que dice el chisme como el que le da oído al chisme. Tanto pega que mata la vaca como que agarra la pata. Es un proverbio muy popular y muy cierto, ¿verdad? Pero muy gracias, hermano, por ese aporte. Vamos a leer, hermano, Proverbios 6, 16 al 19. ¿Quién lo tiene? 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué usted nota ahí, hermano? ¿Qué usted nota en ese pasaje? Si usted se fija, la mayoría de los pecados que mencionan ahí tienen que ver con ¿qué? Con la lengua, con pecado de la lengua. Ahora yo me pregunto, ¿por qué eso está en el Antiguo Testamento? ¿Usted cree que eso no está vigente todavía? ¿Usted lo cree, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él siempre, Él aborreció eso, aborrece eso y lo aborrecerá. Pero la mayoría, lo que me llama la atención de ese pasaje es que la mayoría de los pecados que aparecen ahí tienen que ver con los pecados de la lengua. Es por eso, hermano, que nosotros no podemos tomar con tanta ligereza este pecado. Ahora bien, hermano, ¿cómo nosotros lidiamos con los pecados de la lengua?
tenemos que tener en cuenta algunas cosas, hermanos, y quiero que tomes nota de esto. Lo primero, hermano, es que tenemos, cuando pensamos en los pecados de la lengua, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermano, es que la manera en la que nosotros hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. La manera en la que nosotros hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Vamos a leer, hermano, dos pasajes. Un hermano que busque Mateo capítulo 12, verso 34, y otro hermano va a buscar el Salmo 140, verso del 1 al 13. Mateo 12, 34, y otro hermano el Salmo 140, verso del 1 al 13. Mateo 12, 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo qué cosa? Malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La manera en la que nosotros hablamos revela lo que hay en el corazón de una persona. Hay un dicho muy famoso que dice: ojos y rostros vemos, corazones no sabemos. Pero si usted quiere saber lo que hay en el corazón de una persona, escúchelo hablar. Escúchelo hablar. Porque esa persona, nosotros hablamos lo que hay en nuestro corazón. Y fíjate lo que le dice el Señor a los fariseos: ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién tiene el Salmo 140, versos del 1 al 13? Líbrame, oh Señor, de los hombres malignos. Guárdame de los hombres violentos, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Veneno de víbora hay bajo sus labios. Y esta es una descripción del hombre ¿cómo? Del hombre malo. Nosotros, hermanos, por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que la manera en que nosotros hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Lo segundo que quiero que tengan en cuenta es que nuestra manera de hablar como cristianos, nuestra manera de hablar debe de glorificar el nombre de Cristo. Nuestra manera de hablar debe glorificar el nombre del Señor. Amados hermanos, cuando nosotros decimos que tu manera de hablar debe glorificar el nombre del Señor, usted entiende lo que esa expresión significa. Eso significa que cuando las personas que te rodean te escuchan hablar, aun cuando son impíos, aun cuando son inconversos, que no conocen a Cristo, ellos, hermanos, deben de reconocer verdaderamente, Él es diferente, Él habla diferente. Y glorifiquen a Dios, hermanos, cuando nos escuchen hablar nosotros. Pero si nosotros hablamos de la misma manera que hablan los que no tienen a Cristo, ¿qué diferencia hay, hermano? Ninguna. Por eso, hermano, es que tenemos que tener en cuenta esto. Aún nuestra manera de hablar debe glorificar el nombre del Señor. Un hermano va a buscar Colosenses 3:17. Y otro hermano va a buscar Efesios 4:29. Amén. ¿Quién tiene Colosenses 3:17? Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hagáis, sea de qué, de palabra o de hecho. Cada vez, recuerda siempre Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para qué, para hablar. Antes de usted, hermano, hablar o decir algo, nosotros debemos orar para que el Señor nos ayude siempre a pensar cómo esto que yo le voy a decir al hermano o a la hermana o a esa persona o a este compañero de trabajo, cómo eso va a glorificar el nombre de Cristo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria del Señor. ¿Quién tiene Efesios 4:29?
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Fíjate, hermano, ¿cuántos de ustedes han leído este pasaje anteriormente? ¿Cuántos lo han leído anteriormente? ¿Sí? Vamos a ir despacio en ese pasaje. Yo lo voy a poner aquí en la pantalla, pero lo voy a poner en la versión, la Biblia de las Américas, porque es un poquito más claro. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra como mala, sino solo la que sea, ¿qué cosa? Buena, ¿para qué? Para edificación. Según, ¿qué cosa? La necesidad del momento. Para que imparta, ¿qué cosa? Gracia a los que le escuchen. ¿Sí viste que es un poquito más claro, hermano? Pablo le dice a los cristianos, no salga de vuestra boca palabra mala, sino la que sea buena para edificación. Amados hermanos, nosotros, cada uno de nosotros fue puesto en el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para edificarnos los unos a los otros. Cuando yo voy a corregir al hermano Ubaldo o el hermano Ubaldo me va a corregir a mí, no es lo mismo que Ubaldo me diga a mí, por ejemplo, oye hermano, por un ejemplo, hermano, qué mal usted predica. O que me diga, hermano, el sermón del domingo o el mensaje del domingo fue un verdadero desastre. Vaya, si vas a predicar así, es mejor que dejes el pastorado y te vayas a vender seguro. A lo mejor lo que Ubaldo está diciendo, ¿qué cosa es? ¿Verdad? Pero usted cree que de la manera en que lo dijo, me va a edificar a mí. ¿No te cree? No, me va a dañar. Porque no es lo mismo que él me diga eso, hermano, quizás te debas de preparar un poquito más para predicar. Hermano, mira, ¿cómo puedo orar por ti para que la próxima vez que prediques? ¿Sí me entiende, hermano? Nosotros tenemos que, ninguna palabra mala salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los creyentes. Cada vez que nosotros hablamos, hermano, y que vamos a corregir, especialmente cuando vamos a corregir a una persona, o vamos a señalar un error a una persona, tenemos que preguntarnos, hermano, la manera en que lo voy a decir, ¿lo va a destruir o lo va a qué? A edificar. Porque cuando nosotros hablamos tenemos que impartir gracia, hermano, a los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora bien, quiero terminar con este pasaje. Este está en la Reina Valera, no lo busques, está en Santiago 3:2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón como perfecto, capaz también de refrenar ¿qué cosa? Todo el cuerpo. Cuando ahí Santiago habla de perfecto, ¿saben a qué se está refiriendo, hermano? ¿Cuál es la palabra? Esta palabra la hemos visto en otras ocasiones. Perfecto. Cada vez que la Biblia usa esta palabra para referirse a los creyentes, hermano, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo? Tenga autocontrol. ¿Qué más? Un cristiano perfecto. Cuando la Biblia dice que el cristiano sabe que, por ejemplo, en 2 Timoteo, creo que 3:16 usa la misma palabra, pero ahí la palabra perfecto es maduro. Un cristiano perfecto es un cristiano maduro. Entonces lo que está diciendo el pasaje es porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón maduro, capaz también de ¿qué? De refrenar todo el cuerpo. Amados hermanos, después de haber visto esto, nosotros como creyentes, ¿qué nosotros hacemos si nosotros tenemos problemas con nuestra manera de hablar? Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si yo tengo problemas con mi manera de hablar, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermano? Llenar mi corazón ¿de qué?
de la palabra de Dios, hermano. Porque es la palabra de Dios la que va a cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Dedica tiempo a la palabra, llena tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habita en tu corazón, hermano, tu manera de hablar va a ser ¿cómo? Va a ser buena, va a edificar, va a impartir gracia a los que lo escuchan y los que te rodean van a glorificar el nombre de Cristo. Ahora, para responder la pregunta que el hermano Joel dijo, hermano, ¿cómo nosotros lidiamos con compañeros de trabajo chismosos? Hermano, la mejor manera de nosotros lidiar con compañeros de trabajo que son chismosos o cuando nosotros estamos en un ambiente, hermano, de chisme, hermanos, lo único que podemos hacer es no prestarnos al chisme. Yo no quiero oírlo. Obviamente, si usted está en el comedor de su trabajo y están chismeando del jefe, obviamente usted no puede decir, yo no quiero oír, cállense la boca. Usted no puede poner un tapón en la boca a las personas, ¿sí o no? No, ¿verdad? O sea, pero ellos que hablen lo que quieran hablar, pero cuando te digan, oye, ¿y tú qué crees? Oye, yo no tengo nada que opinar acerca de eso. No participar de esa obra infructuosa. O si alguien te viene y te dice en privado, oye, tú sabes que el jefe o fulano o este compañero de trabajo, dijo, no, espérate, yo no me lo digas. Yo no quiero saber. Y hermano, lo mismo pasa, no solamente eso pasa en el centro de trabajo, eso pasa también, ¿a dónde? Entre nosotros puede pasar. Si un hermano viene y te da a traerte un chisme de otro hermano, ¿qué tienes que hacer? Hermano, no lo quiero oír. ¿Ustedes se acuerdan cómo les enseñamos, hermano, que nosotros debemos lidiar con el chisme entre nosotros? ¿Se acuerdan? Se lo voy a repetir bien rápidamente en este minutico que nos queda. Si ahora mismo yo vengo y le digo a Juan, ¿sabes lo que me hizo José? Ese José es tremendo. ¿Tú sabes lo que me hizo? Juan ahí debe de pararme ahí y decir, espérate un momentico, hermano. Cualquier cosa que te haya hecho José, ya tú fuiste a hablar con José y le dijiste que estás molesto. No, porque es que él no va a entender lo que yo le voy a decir y mira que estoy tan molesto con él. ¿Qué es lo próximo que Juan debe hacer ahí? Sí, ok, hermano, tú quieres que yo vaya contigo y los dos hablemos con José. Y si ya yo le digo, no, es que yo no quiero hablar con José. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan entonces ahí? Bueno, si tú no quieres hablar con José, no me lo digas a mí tampoco. Porque si después, hermano, de que Juan me ha dicho, ya hablaste con José, y yo le dije que no, y él me dice, bueno, ve y habla con él, y yo le digo, no, yo no quiero hablar con él, y ya Juan me ofrece ir a hablar conmigo, y yo no quiero, ¿qué es lo que te dice eso, hermano? Que mi intención no es resolver el problema con José, sino, ¿qué cosa? Chismear, hermano, informar una contienda o una división entre Juan y José. Hermano, cuando alguien viene, sabes que me siento mal porque una niña esto y lo otro, en vez de uno decir, sabes qué, pues vamos orando para que todo esté mejor. ¿No es mejor así? No, hermano. No me digas nada. No, porque si usted le dice, hermano, ok, vamos, mire, hermano, ok, después usted lo escucha y dice, ok, vamos a orar para que esto se arregle. Eso no es lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer, porque la Biblia es clara cómo nosotros debemos lidiar cuando tenemos diferencias. Entonces, por eso que cuando yo vengo y le digo, me siento mal con el hermano Joel, hermano, espérate un digo, ya tú hablaste con el hermano Joel, le explicaste a Joel, le hiciste saber que te sentiste mal. No, yo no. Ok, hermano, ve y habla con él. No me diga a mí, ve y habla con él. Porque muchas veces, hermano, a lo mejor Joel y yo estamos hablando y Joel dice algo y yo, ¿qué cosa? Lo malinterpreto. Y yo, hermano, vengo y le digo al otro hermano, ¿sabe que Joel me dijo esto? Y empiezo a descargar todo lo que yo tengo en mi corazón ahí, hermano. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esa otra persona? Lo estoy, ¿qué cosa? Predisponiendo
con el hermano Joel. Porque entonces esa persona va a decir, ¿cómo es posible que Joel haga algo como eso? ¿Sí o no, hermano? No es posible. No es posible. Pero es un ejemplo. O por ejemplo, si yo vengo y te digo, José, que el hermano, el pastor, el pastor es tan orgulloso. ¿Qué se cree ese pastor? Me pasó por al lado y ni me dijo hola. Lo primero que José, antes de yo decirle eso, José tiene que decirme, hermano, si te sientes mal con el pastor o algo, ve y habla con él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a lo mejor yo le pasé por al lado a ese hermano, por poner un ejemplo, y una vez se tiene tantas cosas en la cabeza, y ni lo viste, hermano, ni lo vi. Pero ya este hermano se sintió mal y vino donde estaba José, le dijo, el pastor es un orgulloso. ¿Y cuál es la idea? Que el hermano José se quede en su mente. Que el pastor es un orgulloso, el pastor le pasó por al lado y no lo saludó. Pero si ese hermano viene donde está, si José le dice, ok hermano, ve y habla con el pastor, no me digas, ve y habla con el pastor. El hermano viene a donde está el pastor y me dice, pastor, me pasaste por al lado, yo creo que usted es un orgulloso. O usted actuó con soberbia porque me pasó por al lado y no me quiso saludar. O está irado conmigo por la conversación que tuvimos ayer y no me quisiste saludar. Y eso me molestó. Entonces yo ahí puedo decir, hermano, es verdad, perdóname. Porque es verdad que no debía haber hecho eso. Si es verdad que lo hice con esa intención. Pero si no, hermano, le tengo que decir, hermano, perdóname. Porque no te vi, hermano. Tenía otras cosas en mi mente y no te vi. Pero sí te das cuenta como si el hermano viene y habla conmigo o viene y habla con esa persona, a lo mejor es un malentendido. Pero si no lo hablamos, hermano, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos y eso, hermano, causa ¿qué cosa? División. Por eso, hermano, la mejor manera es, hermana, me siento mal con Juan, hermano, no me lo digas. Ora con él, o ve y habla con él. Y decir, hermano, ok, vamos a orar por esto. No, hermano, porque la Biblia dice lo que tenemos que hacer cuando esa cosa pasa. Ve y habla con tu hermano y arréglate con tu hermano. ¿Sí entienden, hermano? Ahora, hermano, vamos a orar para terminar. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? Si tienen alguna pregunta o no lo entendieron, ¿qué puede pasar? Empezamos de nuevo, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor, hermano, que Él nos perdone. Que Él nos perdone por las veces que nosotros hemos pecado con nuestra lengua. O nos hemos prestado para escuchar el pecado de otra persona en ese sentido. Ahora yo voy a pedir al hermano Joel que Él nos despide en oración. Señor Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Te damos gracias por este día, que tú nos has acompañado en el trabajo, en la oración diaria, Señor. Te damos gracias por todo, por escuchar tu palabra, Señor, palabra del nuevo pastor. Oh, Señor, nos estamos edificando en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. No nos cansamos de dar gracias a ti, Señor. Oh, Señor, grande eres, Padre. Señor, acompáñanos esta tarde, Señor, y esta noche, Señor. Y guíanos, Padre. En tu nombre bendito, por tu Hijo amado. Que el Señor le bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos.